Bienvenidos amigos a uno más de mis videos. Hoy les voy a hablar sobre la estandarización de la leche en la fabricación de quesos artesanales para lograr quesos con un porcentaje de grasa estándar, es decir, el porcentaje de grasa que estamos deseando según proyecto. Para definir ese porcentaje deseado de grasa debemos utilizar un procedimiento llamado estandarización. Y hoy vamos a hablar sobre la importancia de este proceso para lograr la consistencia y calidad adecuada en nuestros quesos. Si eres un amante del queso como yo y como muchos y te interesa conocer más sobre el proceso de estandarización y sobre el proceso de elaboración de quesos artesanales, este video es para ti. Hoy vamos a hablar sobre la estandarización de la leche. Mucha gente me dice en el canal que quieren hacer una leche de cierta porcentaje de grasa a partir de crema, a partir de leche descremada, en fin. ¿Que cómo hacen? Para hablar de números, si tienen una leche de 3,4% de grasa, quieren hacer un queso dietético, digamos con 2% de grasa. Entonces, ¿cómo hacerlo? Para eso hay que estandarizar la leche. Eso se llama estandarización. Y se utiliza para una serie de cálculos que se los voy a poner aquí en la pantalla para que los hagamos. Vamos a hacer algunos ejemplos. Que se utiliza el llamado cuadrado de Pearson. Y yo les voy a enseñar a utilizar el cuadrado de Pearson. Fíjense. ¿Cómo estandarizar la leche? El cuadrado de Pearson es el método que más se utiliza para estandarizar leche. También se utiliza para hacer vino, cerveza, si se quiere un vino de más o menos alcohol, en fin. ¿Cómo estandarizar la leche? Para estandarizar la leche necesitamos tres datos obligados. Tres datos. Necesitamos nuestro porcentaje de leche, que es la leche que tenemos, el source milk, la leche es la leche que tenemos, que la vamos a llamar FM. ¿Okay? Y también necesitamos el dato que es FS, que es el porcentaje de grasa o crema o leche descremada. A veces, por ejemplo, si queremos hacer un queso con un porcentaje mayor, digamos, con números. Si tengo una leche de 4% de grasa y quiero hacer un queso de 6% de grasa, necesito colocarle crema. Entonces, FS en este caso va a ser crema. Pero si voy a hacer un queso, si tengo 4% de grasa y quiero hacer un queso 2% de grasa, tengo que colocarle leche. Entonces, si tengo una leche 0,5% de grasa, ¿cuánto tengo que colocar? Entonces, en este caso, FS no sería crema, sino que sería leche descremada al 0,5% de grasa. Entonces, tengo que mezclar las dos, la leche normal con la leche descremada, y el cuadrado de Pearson me va a decir cuánto de cada uno tengo que colocar para que queden los valores exactos, ¿no? Entonces, ¿cómo es la fórmula? La fórmula se hace de la siguiente forma. Hay que restar FM menos MT, valor absoluto, ¿okay? O bien los signos negativos. A ver, porque a veces uno es mayor que otro, no le paren a eso. Entonces, al restar FM menos MT le va a dar las partes de crema. Y al restar FS entre menos MT les va a dar las partes de leche. ¿Okay? ¿Cómo calculan los porcentajes? Bueno, muy fácil. Hacen FM menos MT y lo dividen entre FM menos MT más MT menos FS, que es este que está aquí. Y se los voy a poner como un ejemplo, para que lo vean, para que lo ilustren, ¿no? Entonces, fíjense. ¿Qué condiciones tiene que cumplir? Bueno, primero, que el valor del medio debe ser un valor intermedio entre los valores de los extremos del lado izquierdo. Deben, como les dije, ignorar el signo, pero yo desarrollé una hojita de cálculo allí, Excel, que ya obvia el signo, así que no le paren a eso. ¿Okay? Y calcular las incidencias en porcentaje de cada elemento a mezclar. Entonces vamos a ver, como les digo, sería FM menos MT, nos da las partes de crema, y FS entre menos MT nos da las partes de leche, y al
dividirlo nos da las incidencias y en las incidencias podemos calcular los porcentajes. Entonces, vamos a hacerlo con un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos una leche que es 3,8%, que es FM, que es este valor que está aquí, ¿verdad? 3,8% de grasa, que la venden en el supermercado, o resulta que nuestro proveedor le hicimos un análisis químico a la leche y resulta que esa leche que nos vende nuestro proveedor es 3,8% de grasa a la leche. Y yo quiero hacer un queso que tenga 3,2% de grasa, menor. Y tengo para eso leche descremada con 0,5% de grasa. Entonces, ¿cómo hago los valores? Bueno, muy fácil. Divido 3,2 entre 0,5. 3,2 menos 0,5 me da 2,7. Y 3,8 menos 3,2 me da 0,6. ¿Cómo saco las partes de leche y de partes de grasa? Bueno, 2,7 lo divido entre 2,7 más 0,6, que es esto que está aquí. Y me da 0,82. Esas son las partes de leche. ¿Ok? Para el otro lado sería 3,8 menos 3,2 me da 0,6. Para sacar las partes de crema sería 0,6 dividido entre el mismo 0,6 más el de arriba, que es 2,7. Y me da 0,18. Otra forma es, si tienen 0,82 aquí, lo restan de 1 y les va a dar 0,18, que es más fácil. ¿Okay? Pero si tienen malo este valor también va a estar malo. En cambio aquí, si lo hacen con las dos fórmulas, pueden corroborar si ahí está bien o está mal el resultado. Lo importante es que cuando hagan los cálculos, este valor de partes de leche, 0,82 y 0,18, tiene que sumar 1. Si no suma 1, hay un error. ¿Ok? Entonces, esa es una forma de verificar si están haciendo bien los cálculos. Entonces, repito, 3,8 menos 3,2 da 0,6. 0,5 menos 3,2 da 2,7. ¿Ok? Fíjense que el signo no se le para al signo. Y para sacar las partes de leche y de crema sería este 2,7 dividido entre el mismo más el de abajo. Y nos da 0,82. El otro sería 0,6 dividido entre el mismo más el de arriba. 2,7 da 0,18. 0,18 más 0,82 da 1. O sea que el resultado está bien. ¿Ok? Entonces, así es como se saca el cuadrado de Pearson, pero ya vamos a hacer algunos problemitas. ¿Les está gustando el video? ¿Lo consideran importante? Si tienen alguna pregunta, no dejen de hacerla en los comentarios. Y con muchísimo gusto se las contesto. Bueno, no los molesto más y sigan disfrutando del video. Este fue el problema anterior, ¿verdad? Eran 3,8, tenemos una leche con un porcentaje de grasa de 0,5% y queremos utilizar hacer un queso que tenga 3,2%. Hoy queremos llevar la leche a 3,2%. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto de partes de crema? 2,7, 0,6. Esto no es partes de crema, esto es incidencia. Yo lo arreglo, no importa. Pero de todas maneras, ya la hoja me calcula. ¿Okay? 82 litros de leche normal y 18 litros de crema. Vamos a suponer que queremos hacer 365 litros, 150 litros. ¿Ok? Vamos a hacer 150 litros con una leche. Vamos a suponer que tengamos la leche, es Jersey, y tiene 4% de grasa. Y tenemos crema, que es 15% de grasa. Y queremos hacer un queso 4,5 de grasa, un queso doble crema o triple crema. Entonces serían 10,5 partes de crema, 0,5 partes de leche. En fin, tenemos que utilizar de leche 143 litros. Estos son 10,5 partes de leche. Y esto es 0,5 partes de crema. Tenemos que utilizar si vamos a utilizar 150 litros de leche, vamos a utilizar 143 de leche y vamos a utilizar 7 litros de crema. ¿Okay? Vamos a añadir crema. Pero vamos a hacer ahora el caso contrario. Vamos a hacer los mismos 150 litros y vamos a utilizar una leche que sea 3,4, que es la leche que venden más o menos en el supermercado, 3,6. Y vamos a utilizar leche descremada.
Y la leche descremada es 0,5% de grasa, que la venden mucho. O digamos que es 0,5% de grasa. 0,5% de grasa. Y vamos a hacer parmesano. La leche del parmesano tiene que tener 2% de grasa. Un ejemplo, ¿no? Si tiene 2% de grasa, tenemos que utilizar 73 litros de leche 3,8% y tenemos que utilizar 77 litros de leche 0,5% de grasa. Mezclar estas dos leches y esa leche nos va a dar 2,2% de grasa. ¿Ok? Vamos a hacerlo si estamos haciendo algo casero, ¿no? La leche del supermercado, supongamos que tenga 3,4% de grasa. Queremos hacer un queso doble crema colombiano. Y tenemos una crema del 30%, 35%. Queremos hacer un doble crema que tenga 4% de grasa. Serían 31 partes de leche y 0,6 partes de crema. Lo que quiere decir que tenemos que utilizar, entonces si estamos haciendo 10 litros, serían 3,4, como dijimos anteriormente, serían 9,65 litros de leche y 0,35 litros de crema. O 350 mililitros de crema y 9,65 litros de leche. Si son 15 litros, bueno, cuando uno hace parmesano generalmente hace como 25 o 30 litros, ¿no? Bueno, depende, ¿no? Pero si vamos a suponer que fueran 35 litros, ya serían 1,22 litros de crema y 33,78 o 34 litros, porque eso es muy difícil para esa cantidad. Serán 34 litros y 1 litro, 35. ¿Okay? Entonces ahí lo van llevando poco a poco. Entonces, este cálculo la voy a tener en mi página web, drquesero.com, por si la quieren, ¿ok? Por supuesto, una pequeña donación para el canal. De esa forma, ustedes pueden hacer la estandarización de la leche para hacer queso, cualquier tipo de queso. Entonces, así, al conocer esa técnica de la estandarización, van a hacer un producto que es único. ¿Y qué porcentaje de leche, qué porcentaje de grasa va a tener su queso? Eso lo deciden ustedes. Ustedes son los artistas. Ustedes son los maestros queseros y ese es un dato que como su producto va a ser único, ustedes no le van a decir eso a nadie, sino que van a, bueno, es mi queso doble crema, pero no le doy el porcentaje de grasa a nadie. La grasa es lo que le da al queso el sabor, ¿ok? Y la proteólisis que ustedes le den al queso les va a dar la textura. Entonces, asocien textura con proteólisis, grasa, lipólisis, con sabor. Cuando los quesos se van madurando, la estructura del queso va cambiando internamente, el queso va desarrollando más sabor y dependiendo del contenido de grasa que ustedes pongan, que va a ser un secreto para ustedes lo van a guardar como un secreto bien preciado, no le van a decir a nadie, van a hacer un producto de calidad. ¿Okay? Por supuesto, guarden todas las medidas de seguridad. Si quieren utilizar lisosoma, utilizan lisosima. Si pueden hacer un queso suizo doble crema, un emmental doble crema, pueden hacer un cheddar bajo en grasa, y para hacerlo necesitan la técnica de estandarización. ¿Okay? Pueden hacer parmesano. El parmesano es un queso que se hace con 2% de grasa, pero la leche no se consigue al 2% de grasa, porque la leche cuando viene de ordeño es, dependiendo del tipo de vaca, 3,4, 4%, dependiendo, ¿no? Si es leche del supermercado, viene con un 3,4% de grasa, lo dice la etiqueta. Entonces, la leche del parmesano es al 2%. Cuando se hace el parmesano de forma en el consorcio, ellos dejan la leche reposando para que la grasa suba. Cuando la grasa sube, la decantan, la quitan, y esa leche es la que utilizan ellos. Y supuestamente esa leche es al 2% según los análisis que se hacen y esas cosas, ¿no? Pero como ustedes no están en el consorcio, a lo mejor no tienen leche cruda, lo pueden hacer con leche pasteurizada sin ningún tipo de problema. Y para llevar la leche al 2%, utilizan la técnica de la estandarización, que es lo importante, que es lo bueno, ¿no? Conocer esta técnica. Entonces, bueno, espero que les haya gustado y espero que la aprovechen, aprendanla, estudienla, y si quieren la hoja de cálculo, búsquenla en mi sitio web, drquesero.com, que la voy a poner pronto ahí. Bueno, espero que este video haya sido lo suficientemente informativo y que hayan aprendido cómo se hace la estandarización de la leche en la fabricación de quesos artesanales. Si quieren dejar algún comentario, pueden hacerlo en la sección de comentarios del canal. Y no olviden darle like
y suscribirse para más contenido relacionado con el mundo de los quesos artesanales. Bueno, hasta la próxima.